Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. A continuación estaremos realizando el análisis de algunas oraciones subordinadas adverbiales. En el video anterior ya clasificamos a las adverbiales en dos grupos. Por un lado teníamos las adverbiales propias y también las adverbiales impropias. Como primer ejemplo, observamos aquí, encontró su destino donde menos lo esperaba, Encontró y esperaba son nuestros verbos. Esperaba en este caso es el verbo subordinado porque está dentro de la construcción subordinada. ¿Dónde es el nexo? Recuerden que el verbo subordinado es el que tiene relación de proximidad y también de significado con el nexo. Y observamos primeramente, preguntamos al verbo principal, ¿encontró? ¿Quién encontró? Él o ella es nuestro sujeto tácito. ¿Hay cosa encontrada? Sí, su destino. Este elemento tiene una función independiente al siguiente elemento, a la siguiente frase. ¿Dónde lo encontró? Donde menos lo esperaba. Recuerda que en las adverbiales propias se pueden identificar a través de las preguntas, en este caso, ¿dónde?, que es un indicativo del lugar. ¿Dónde lo encontró? Donde menos lo esperaba. Se puede también reemplazar por un adverbio del lugar. ¿Dónde encontró? Allí, allá, aquí, que son todos adverbios de lugar. Bien, por lo tanto, tenemos que nombrar aquí la proposición o nuestra oración subordinada adverbial de lugar o también adverbial locativa. El siguiente ejemplo dice, su tío puso sobre la mesa todos los regalos como se lo había indicado mi hermana. Nuestro nexo como, aquí entre corchetes tenemos la proposición subordinada. Recuerden que el nexo acompaña siempre a la proposición subordinada y el verbo, por lo tanto, que forma parte de esa construcción es nuestro verbo subordinado, en este caso, había indicado. ¿Cómo lo había indicado mi hermana? No es comparación, sino modo o manera de hacer algo. Aquí tenemos un verbo compuesto con el auxiliar haber y aquí el otro verbo es puso. Su tío puso sobre la mesa todos los regalos. Si vamos a analizar la función de cada uno de estos elementos, ¿qué puso? Todos los regalos, complemento directo. ¿Dónde lo puso? Sobre la mesa, complemento circunstancial del lugar. ¿Quién lo puso? El tío. Todos son adyacentes con diferentes funciones. ¿Cómo lo puso? Modo o manera, lo puso así como lo había indicado mi hermana, es decir, indica modo. Por lo tanto, esta proposición es una proposición subordinada adverbial de modo. También podemos nombrar como oración subordinada adverbial modal. El tercer ejemplo tenemos aquí, cuando llueve mucho, los ríos de este municipio se convierten en una pesadilla. Llueve y convierte son nuestros verbos, llueve, convierte. El nexo en este caso es cuando la proposición subordinada está delante de nuestra oración. En diferentes posiciones puede ocupar una construcción subordinada, una proposición. Nuestro verbo principal es se convierten aquí, de que estamos hablando, de los ríos de este municipio, se convierten en eso. Recuerden que en, y hay una obligatoriedad, en es un introductor, en este caso una preposición, se convierten en eso, un complemento de régimen o complemento preposicional o diferencial, como prefieran llamar. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando llueve mucho, solamente en esas ocasiones. Entonces estamos ante una circunstancia del lugar, es decir, una proposición subordinada adverbial temporal o de tiempo. Entonces, sí, podemos identificar claramente a los complementos circunstanciales
nos ayuda de alguna manera a también trasladar este conocimiento a las subordinadas adverbiales. Continuamos con nuestro análisis. Aquí tenemos más oraciones. Sus padres trabajaron mucho para que sus hijos pudieran estudiar. Trabajaron y pudieran estudiar son los verbos, perdón. Trabajaron es un verbo simple, pudieran estudiar es una perífrasis verbal. Tiene las características propias de una perífrasis. El nexo es para qué. Trabajaron mucho, cantidad, ¿verdad? ¿Para qué trabajaron? Para que sus hijos pudieran estudiar. Toda esta construcción indica finalidad de esa actividad, la actividad de trabajar. Por lo tanto, es una oración subordinada adverbial final o de finalidad. El siguiente ejemplo, si haces lo mismo, nunca cambiarán las cosas. Haces y cambiarán son nuestros verbos. Observamos aquí que el corchete está en esta parte y el nexo es sí. Es un sí condicional porque indica una condición para que algo ocurra. Nunca cambiarán las cosas si haces siempre lo mismo. Este sí indica una condición. Por lo tanto, estamos ante una oración subordinada adverbial condicional. El siguiente ejemplo dice así: aunque su accidente fue espantoso, no sufrió ningún daño grave. Aquí tenemos fue como verbo y sufrió otro verbo. Ambos verbos son simples. Fue, aquí tenemos un verbo copulativo y acá un verbo predicativo, diferentes funciones. Todos esos conocimientos que nosotros fuimos adquiriendo se vuelven a aplicar en este análisis, pero más complejo. El nexo sería aunque, es decir, está indicando una concesión a esta cuestión, porque él dice que no sufrió un daño grave, aunque su accidente fue espantoso, es decir, que se esperaría que él tuviera daños más graves. Pero, sin embargo, aunque, ¿verdad? Tenemos aquí una concesión. Por lo tanto, tenemos aquí una subordinada adverbial concesiva. Recuerden volver a repasar los conceptos para que puedan comprender el significado de cada uno de estos nombres. Por último, tenemos aquí dice así: mis vecinos están muy asustados porque un ladrón los amenazó. Están y amenazó son nuestros verbos. El nexo es ¿por qué? ¿Por qué están muy asustados? Porque un ladrón los amenazó. Indica causa, es decir, una oración subordinada adverbial de causa o causal, como prefieran llamar. Por último, tenemos aquí las oraciones subordinadas sustantivas, que cumplen la función de un sintagma nominal, es decir, pueden actuar reemplazando a un pronombre o a un sustantivo. Pueden aparecer dentro del sujeto o dentro del complemento. Equivalen a un sintagma nominal y pueden ser sustituidos por ello o por eso para ayudar a identificar. Aquí tenemos el primer ejemplo, pero a continuación tendremos más ejemplos. Dice así: nos dijeron que no había noticias nuevas. Nos dijeron. Aquí el verbo principal dijeron y había nuestro verbo subordinado, que también es el nexo. Ellos nos dijeron. ¿Cuál es el sujeto de este verbo principal? Ellos nos dijeron eso. Nos dijeron que no había noticias nuevas. Es decir, esta construcción está funcionando como si fuera un complemento directo, en este caso. Ellos nos lo dijeron, podíamos haber dicho. O podía ser también así, para que podamos sustituir por un sustantivo. Ellos nos dijeron las noticias. O nos dijeron
noticias viejas, tratando de reemplazar toda esta construcción por un sintagma nominal. Veamos el siguiente ejemplo. Los telediarios nos muestran cada día que la violencia se está convirtiendo en una plaga social. Los verbos son muestran y está convirtiendo, se está convirtiendo en este caso, el nexo es el que. Preguntamos al verbo principal cuál es el sujeto y nos indica quién nos muestran los telediarios, cuándo nos muestran cada día, complemento circunstancial del lugar, qué cosa nos muestran, que la violencia se está convirtiendo en una plaga social. Eso nos muestra, es decir, toda esta construcción tiene una función de complemento directo. ¿Qué cosa? La violencia, la plaga social, eso es lo que nos muestra cada día. Es decir, esta proposición es una proposición sustantiva de complemento directo. Se le llama también oración subordinada sustantiva objetiva, porque es un objeto directo y se puede poner al lado de complemento directo para especificar. El siguiente ejemplo, quien tiene mejores estudios encuentran los mejores trabajos. Encuentran y tienen son nuestros verbos. El nexo es quienes, en este caso, si podemos reorganizar la frase, encuentras mejores trabajos, quienes tienen mejores estudios. ¿Quiénes encuentran mejores trabajos? Ellos encuentran mejores trabajos. Es decir, toda esta proposición subordinada se puede reemplazar por ello, o en este caso, ellos, porque la construcción está en plural. Ellos encuentran mejores trabajos. Entonces, aquí, quienes tienen mejores trabajos, quienes recuerden que es el nexo, tiene una función de sujeto. Ellos encuentran mejores trabajos. Es decir, la construcción sintáctica equivale a un sintagma nominal. Aquí equivalía la construcción a un sintagma nominal, pero con función de complemento directo o de objeto, o en este caso también podemos llamar de objeto directo. Y aquí en este caso tiene una función de sujeto. Por lo tanto, se le llama una oración subordinada sustantiva subjetiva o de sujeto, simplemente para aclarar el nombre. La última oración que tenemos aquí en este caso dice: devuelve la calculadora a quien te la ha prestado. Devuelve y ha prestado es nuestro verbo, en este caso un verbo compuesto, a quien es el nexo. Tú es el sujeto del verbo principal, devuelve tú devuelve. La calculadora, ¿hay cosa de vuelta? Sí, la calculadora. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién te la ha prestado? Es decir, a él. Esta construcción equivale a un complemento, pero a un complemento indirecto. Es decir, las oraciones subordinadas sustantivas pueden funcionar de sujeto, es decir, todo el sujeto. Pueden también funcionar como complemento directo, es decir, todo el complemento directo. Pueden también actuar como complemento indirecto. Sin embargo, para diferenciar las oraciones subordinadas adjetivas, están dentro de esa construcción. Aquí también podemos observar otros ejemplos. Tú siempre te quejas de que tus amigos no te llaman para salir. En este caso, de qué es nuestro nexo, llaman y quejas. Son los verbos, tienen una función de complemento de régimen o de suplemento. Por lo tanto, la oración subordinada es sustantiva de complemento preposicional. Ana me dijo que estarías en el parque, que estarías en el parque. Ana me lo dijo o me dijo eso, tiene una función de proposición sustantiva
pero de complemento directo. Bueno, hasta aquí nuestra explicación. Les agradezco.